La Unión, de lunes a viernes, desde las 5:30 de la mañana, con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750 en su programa Contigo, hoy miércoles, Contigo Andrés Velázquez. Como todas las semanas, nuestro compañero Luis Trincado. Buenas tardes. Y también nos acompaña Enrique Martínez, el ingeniero Enrique Martínez, esta tarde con nosotros. Y, por supuesto, como siempre, bajo la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles el maestro César González y en la conducción del programa, como siempre repito, nuestro compañero Luis Trincado y Andrés Velázquez, contigo. Voy a permitirme saludar a una oyente que nos reporta audiencia desde Guanare, Estado Portuguesa. Saludos, Mireya Valera, quien siempre permanentemente nos hace seguimiento, como mucha gente en Araure, el compañero Gualberto Mora y otras personas allá del Estado Portuguesa. Mireya. Saludos a todos. Saludos, Gualberto, a toda la gente allá de Portuguesa. Bueno, y como siempre nos pueden ver por Twitter y Periscope en su @RCR750 y por internet, la página web de la emisora rcr.tv. Esa es, por allí nos podemos ver y nos podemos oír, por supuesto. Comienzo el programa sin pérdida de tiempo. Bueno, saludando a todos nuestros oyentes, como siempre, un fraternal y caluroso saludo. Hoy, Día Mundial del Paludismo. Día Mundial del Paludismo. Y da tristeza que en este día tengamos que reportar que en la región, aquí en América Latina, el país con el mayor número de casos de paludismo o malaria es Venezuela. Venezuela concentra y ocupa hoy el lugar lamentable número 1 de país, de todos los países con paludismo. Y dentro de Venezuela, el Estado Bolívar tiene un registro del 70% de todos los casos del país. Están concentrados en el Estado Bolívar. Y diariamente, óigase bien lo que voy a decir, diariamente mueren enfermos de paludismo en el Estado Bolívar por falta de tratamiento. Porque el gobierno o el régimen que tiene la responsabilidad de proveerlo sencillamente no lo tiene, no lo otorga. Pero sin embargo, quienes están enfermos de paludismo y tienen la posibilidad pueden adquirir el tratamiento en más de 3 millones de bolívares bachaqueado en el mercado negro. Y esto llama mucho la atención porque es la Guardia Nacional la que en el Estado Bolívar ha tenido, o a la que le asignaron la responsabilidad de administrar el tratamiento de paludismo.
¿Y cómo es posible que eso esté luego en manos de bachaqueros para que nuestro pueblo pueda ser atendido? La epidemia de paludismo es tal en el estado Bolívar que niños de meses de nacidos ya tienen paludismo. Niños de 4 o 5 años tienen paludismo. Esa es la realidad. Y recientemente yo, en una declaración que hacía, le pedía a la Organización Panamericana de la Salud auxilio. Solicitábamos a un SOS para el estado Bolívar, concretamente. Porque si bien es cierto que Venezuela es el primer país del mundo, de todo el planeta, que concentra el mayor número de casos de paludismo, en Venezuela el estado Bolívar concentra el 70%, lo cual evidentemente es una epidemia. Recientemente, hace cosa de 2 días, el ministro de Salud anunciaba que ya iban 176,000 casos en el primer trimestre del año, como con casos de paludismo contabilizados en el estado Bolívar, lo cual es una cosa verdaderamente alarmante. Y el día de ayer, un vocero de la Organización Panamericana de la Salud señalaba sencillamente que Venezuela registraba un crecimiento alarmante de casos de malaria como nunca antes se había visto, que era el único país que en vez de generar un decrecimiento mediante el ataque de la malaria, en el caso venezolano era todo lo contrario, era un crecimiento permanente de los casos, lo cual pone en evidencia una sola cosa, que en Venezuela el sistema de salud en el país está definitivamente liquidado. No hay sistema de salud pública. El sufrimiento de la gente cuando va a un hospital público es terrible. Y eso me lleva a mí a tener que tratar o hacer un comentario que me produce mucha indignación, por cierto, porque en esta farsa electoral que pusieron en marcha el pasado lunes, Maduro arrancó su campaña de farsa electoral en el estado Bolívar, y ante la pregunta de una periodista de la situación crítica de salud en el estado Bolívar y en materia sobre todo de hospitales, señaló Nicolás Maduro que el centro de su prioridad para el estado Bolívar era la salud. Cosa, por supuesto, que indigna, porque es una falta de respeto. Porque si algo está en el suelo, a nivel del piso, es la salud en el estado Bolívar. El hospital Gervasio Vera Custodio de Upata, el hospital de Guaiparo en San Félix, el hospital Uyapar en Puerto Ordaz, el hospital Racetti, el hospital, de Ciudad Bolívar, nuestro hospital universitario. Bueno, en el piso igualmente, totalmente en el piso, sin equipamiento, sin medicamentos, sin insumos de ningún tipo. ¿Y cómo se le ocurre a Maduro decir que eso está en el centro de sus prioridades? Incluso llegó a decir, como respuesta en la rueda de prensa, que no salía de Puerto Ordaz sin que resolviera el tema de los recursos para el sector salud en el estado Bolívar, y bueno, sencillamente terminó su acto electoral y se marchó sin siquiera presentar o dejar los recursos que ofrecía. Entonces, repito, nuestros hospitales, el Ruy Páez de Ciudad Bolívar, que es el hospital universitario al que me refería, los hospitales de todo el estado Bolívar en la Carraplana. Y este señor, bueno, comienza su campaña electoral con este tipo de mentiras y con este tipo de ofrecimiento. Y dijo también una cosa que es absolutamente falsa. El ministro de Salud en el país, que se estaba aplicando una vacuna contra la malaria, lo que demuestra su ignorancia en materia
del tema que quiso abordar. No hay vacuna contra la malaria. Eso indica la piratería, eso indica la mentira, eso indica la forma como esta gente maneja mentira tras mentira los problemas que el país está sufriendo. Que un ministro de salud diciendo que estaban ya aplicando la vacuna contra la malaria, cuando la malaria no se ataca con vacuna, cuando no hay ninguna vacuna de malaria. Ahí son unas pastillas, un tratamiento que se le otorga, se le aplica durante 3 o 4 días al enfermo. Eso es lo que hay de manera consecutiva. Y son varias dosis y varias muy dosis importantes. Y hay 2 tratamientos dependiendo de cuál sea la malaria, del tipo de malaria así que es. hayas contraído. Si es falciparum es una cosa, y si es el vector, también es otro tipo de tratamiento. Bueno, esa es la realidad. Pero nos encontramos con ese tipo de piratería frente a los problemas de salud que está viviendo el país en este momento. Y por eso quería hoy tratar o iniciar este programa concretamente con el tema de la malaria, porque es el Día Mundial del Paludismo, que en Venezuela sencillamente es un azote. El mosquito que transmite malaria es un azote en el estado Bolívar y no hay ataque alguno, así como tampoco atacan el incendio que se provocó. Y con eso también, antes de que se me olvide, porque la semana pasada lo olvidamos, la destrucción del bosque de Uberito. Ayer hubo un nuevo incendio y van a continuar apareciendo incendios hasta que termine el verano, ya a finales o mediados del mes de mayo. Porque lo que tiene que hacer la empresa para impedir los incendios en el bosque de Uberito es precisamente mantener o hacer el mantenimiento a todos los cortafuegos, cosa que no hace. Y el mayor bosque del planeta, sembrado por el hombre, 420.000 hectáreas, y cada hectárea tiene 1.100 plantas de pino caribe sembradas, bueno, está siendo arrasado por incendios y el régimen no hace absolutamente nada, no mueve un dedo. Y esto es un crimen definitivamente para la población venezolana. Y además doy este otro dato. Se está enviando rolas de pino caribe sin procesar a China, de contrabando, porque hay una ley que aplica en Venezuela que no se puede exportar madera sin procesar en suelo patrio, es decir, sin valor agregado nacional. Y eso lo están haciendo en este momento. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles. Bueno, y ya hacen 5 días que arrancó la farsa electoral,
el show. Oficialmente. Sí, oficial. Llevan campaña Sí, señor. desde que gobierna. Y es bien curioso. Y yo creo que el comentario que voy a hacer, quiero definitivamente destacarlo muchísimo, porque a pesar de que ya llevan varios días haciendo campaña en el marco de esta farsa electoral, bueno, ya han transcurrido 5 días del arranque oficial y la respuesta del pueblo yo la celebro. Frialdad, ignorancia absoluta de ese evento o de ese simulacro electoral, de esa farsa electoral, cuya convocatoria es el mismo factor o el factor más importante de la ilegalidad, de la inexistencia de ese hecho. Porque esto fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, inconstitucional, no reconocida por la Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano y ni reconocida por el resto de países de la comunidad internacional y, por supuesto, menos reconocida por la opinión pública nacional. Porque esa frialdad, ese darle la espalda a esa farsa electoral, no es más que hacer la siguiente lectura de ese evento: que esa no es la solución para la crisis que tenemos, que un simulacro electoral va a dejar las cosas tal cual están, de tal manera que el hambre va a continuar, la crisis eléctrica va a continuar, la crisis de salud va a continuar, la corruptela nauseabunda, la podrición de corruptela va a continuar, de tal forma que esto es una oferta engañosa la que hacen por la vía de esta farsa electoral, razón por la cual nosotros tenemos que insistir en que el pueblo debe darle la espalda a eso y debe desconocerlo. Desconocer su convocatoria y desconocer su resultado electoral. Eso para nosotros es fundamental. Luis, tu opinión y tu visión en este momento. Sí, es evidente que de todas maneras el 20 de mayo no es la agenda del pueblo venezolano. El 20 de mayo es la agenda de Nicolás Maduro. Así es. Y cuando decimos además, hablamos del fraude. El fraude ya se hizo. Todo lo demás es simplemente una especie de adorno, de decoración alrededor de un hecho innegable. Cada quien, independientemente de su postura, de su posición, reflexione ante lo siguiente. El año pasado, la Asamblea Nacional Constituyente, en el momento en que hizo, justo entrando este año, prácticamente entrando, hace un decreto para convocar a unas elecciones presidenciales adelantadas para el primer cuatrimestre del año, ya estaba reeligiendo a Maduro. Eso es la reelección de Maduro, porque lo decidieron Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente, que es absolutamente ilegítima, y ordenan al CNE darle una fecha, una característica de consolidación y convalidación de la reelección de Nicolás Maduro, que ya se hizo. Ya la hicieron. Lo único que falta es ponerle cifras. Y nosotros sabemos que ya el CNE tiene una práctica de ponerle la cifra que le conviene. Como decía un tuitero, la señora lo que está esperando es que ocurra el evento porque ya el resultado lo tiene. Ya los resultados lo tienen. Entonces, hay una cosa que hay que reivindicar. En un momento determinado de movilización del país y de exigencia del país, quienes representaron a la oposición venezolana en las negociaciones de Santo Domingo dejaron bien claro una serie de exigencias que son exigencias de la sociedad venezolana para tener bien claro que se iba a ir a un proceso electoral que permitiese un cambio, que permitiese la salida por la vía pacífica y por la vía electoral de este entrampamiento donde nos encontramos. Y resulta que había una serie de condiciones determinadas
que el régimen no quiso clarificar debidamente, y hubo una posición muy firme de quienes estuvieron en esas negociaciones de negarse a firmar un acuerdo que era nocivo para el pueblo venezolano. Bueno, lo que luego tras bambalinas y en las paredes del CNE se firmó con una serie de candidaturas que salieron ahí simplemente para convalidar. De comparsa. Exactamente, para servir de comparsa a este carnaval electorero que no va a cambiar las cosas porque ya Nicolás Maduro fue reelecto y lo único que falta es la cifra. Cuando se aprobaron esas condiciones son unas condiciones de entrega, son unas condiciones de rendición. Y menos mal que el grueso de la unidad venezolana y el grueso de los factores opositores no cayeron en la trampa, y es por eso que no vamos a convalidar esa especie de legitimación de Maduro tras un evento que a todas luces no tiene ninguna garantía de respetar la voluntad del pueblo venezolano. Y algunos dicen, bueno, pero es que en otros países se llegaba a unos acuerdos previos para garantizar el respeto de la decisión popular. Aquí no tenemos ese caso, que no es el caso de Chile, porque además en el caso de Chile, ojo, cuando se pone eso como ejemplo hay que decir bien claro, era un plebiscito, era muy sencillo, era sí o no. Las posibilidades de triunfo son mucho más importantes que cuando tienes diluido la cosa entre varias candidaturas que además no son unitarias. Y no olvidemos que uno de los detalles fundamentales para la oposición venezolana es la unidad como principio, y esa unidad no se cumple en ese momento, y la tarjeta de la unidad está inhabilitada. Hay candidatos presidenciables, precandidatos que fueron inhabilitados con alto, es decir, el régimen se buscó una salida al estilo nicaragüense. Y partidos inhabilitados, partidos que tenían la tarjeta exactamente de la unidad. Una gran posibilidad, partidos que tenían una gran posibilidad de apoyar duramente un triunfo de la oposición venezolana han sido inhabilitados, ilegalizados, desmantelados, perseguidos, gente en la cárcel, gente presa. Todos los días tenemos líderes políticos que tienen que ir al exilio y que tienen que ir a todo eso, y por favor que entendamos claramente de qué se trata. Y Luis, y para aquellos que dicen que las condiciones que hoy, que el 20 vamos a tener, son iguales que las del 15 del 6 de diciembre del 2015, es incierto. Precisamente ahí estaba la tarjeta de la MUD, estaban todos los partidos funcionando, las auditorías fueron recortadas en este momento en más de la mitad de su tiempo. No se pudo evaluar el REP debidamente. Hay 850.000 electores nuevos que no se sabe de dónde salieron. Bueno, bien bueno que haces la acotación, porque esto me permite a mí rebatirle al rector Luis Emilio Rondón, que ayer decía que las condiciones son iguales a las del año 2015. Falso, doctor Rondón. No es verdad. Eso no es verdad. Y lo podemos carear, como se dice, poner en una balanza. Es fácilmente demostrable, sí. Además. Y bueno, hay un estudio ya hecho por el Observatorio Electoral, bien completo, por cierto, extenso pero completo, que va palmo a palmo, detalle a detalle, haciendo una comparación en la que perfectamente se puede evidenciar y se puede precisar las diferencias de condiciones del año 2015 y de este año. Para comenzar, las del año 2015 no fueron elecciones convocadas por ninguna Asamblea Nacional Constituyente. No fueron elecciones convocadas 10 meses antes del vencimiento de los parlamentarios, del lapso constitucional parlamentario. En este caso sí. No habían inhabilitado los partidos que participaron. Esas situaciones que tendríamos que precisar, que marcan una diferencia enorme en relación a las condiciones a las que vamos ahora, y es por las cuales señalamos rotunda y categóricamente: esto es una farsa electoral, esto es una mascarada que se hizo con el propósito de aprovechar unas condiciones políticas, de aprovechar una situación de desconcierto en la población, de desánimo en la población, de aprovecharse de un momento incluso de poca claridad en el seno de la unidad
partidista, y por eso fue que lanzaron, y eso lo califico incluso del peor error que haya podido cometer Maduro, para tratar de aprovecharse de la circunstancia política, adelantaron entonces 10 meses la convocatoria de un proceso electoral que tiene que celebrarse como suele ser, como es costumbre y tal como señala la ley, en el mes de diciembre, o por lo menos una convocatoria 6 meses antes del acto de votación. Bueno, hay que preguntarle a todos los a todos los que opinan sobre que estas condiciones no son iguales a las del 2015, si estas respetan la Constitución, si respetan la ley orgánica de los procesos electorales. No las respetan, se la tragaron, se la pasaron por encima. Así es. Bueno, vamos a nuestro segundo corte y ya venimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles. Luis, el Frente Amplio Venezuela Libre arrancó ayer, por cierto, pudo colocar como... Bueno, arrancó hace tiempo. ¿Ah? El Frente Amplio arrancó hace tiempo. Sí, pero que te digo que no que arrancó ayer, sino que arrancó ayer una campaña. Una campaña, sí, y la pudo colocar en primer lugar de tendencias, esta numeral, el 27 Vamos de frente. Porque está convocando una serie de protestas a nivel nacional. Danos detalles de las características de esta protesta, porque hay gente que podría tener confusión, puede pensar que es una gran marcha, aunque en algunos estados donde si hay fuerza para eso, se convocan marchas, pues bienvenidas sean. Pero tiene unas características muy especiales esta manifestación o esta convocatoria a protesta nacional el próximo viernes 27 de abril. Sí. Este viernes 27, los factores que formamos parte del Frente Amplio Venezuela Libre, que como algunos saben, no muchos porque no hay la posibilidad de difundir tanto como antes, ahora que las televisoras y todo tienen prohibido poner poner en evidencia grupos sociales que estén enfrentados a la convocatoria electoral y que ellos dicen que llamando a la abstención, con amenazas inclusive de que aquel que llame a la abstención va a ser castigado y todo eso. El objetivo es que hay una inmensa crisis nacional que no escapa a nadie y hay protestas todos los días en el país, todos los días. Protestas por cosas que está sufriendo la gente, la falta de bombona de gas en un sitio, la falta de agua
la falta de electricidad, el pésimo servicio en el sistema de salud. Pero digamos que son protestas que son inconexas, que son protestas que abarcan todo el territorio nacional, pero que no están visibilizadas porque los medios de comunicación formales no se atreven a demostrarlas, a mostrarlas, y las redes sociales no se dan abasto para poder informar de todo. Hay una protesta generalizada en el país que hay que unificar, que hay que organizar, que hay que preparar para convertirse verdaderamente en una resistencia activa que permita poner en jaque a la dictadura de Nicolás Maduro. Y en base a eso, ya los grupos sociales y grupos gremiales, grupos activos de la sociedad, van a operar en sus lugares normales de actividad. Los educadores en las escuelas, los médicos, enfermeras, bioanalistas, personal administrativo, personal obrero de los hospitales en sus centros de trabajo, cada uno de los gremios, los estudiantes, los vecinos, cada uno en su sector va a protestar por las razones que considera en su zona, en su sector. Y por lo tanto se está haciendo una convocatoria para organizar y para que la comunidad salga a protestar la tragedia que está viviendo diariamente. Los ancianos que no cobran sus pensiones o que para poder cobrar la pensión tienen que pasar 2, 3, 4 días yendo a las agencias bancarias para conseguir el efectivo necesario. Además, cobrando unas miserias, los que están exigiendo que se aplique el bono de alimentación a pensionados y jubilados. Todos los sectores de la sociedad tienen problemas que reclamar y tienen problemas que resolver. Es un llamado del Frente Amplio que se está organizando en todo el país para que la protesta confluya el día viernes en todos los sectores, y es un llamado que está haciendo el Frente Amplio y que la Causa R, por supuesto, que forma parte de ese frente, lo va a acompañar y lo va a organizar. Son protestas, ojo, de carácter no violento, son protestas que no están destinadas a darle la excusa. Legítimas. Absolutamente legítimas, protestas no violentas que van a arrancar en diferentes sitios según los organizadores en cada localidad, en horas diferentes, no determinadas, pero que se aconsejan que no tengan más de 2 horas de duración en el sitio donde estén, para que no hagan fácil la represión por un lado y la infiltración de los grupos que llaman de seguridad del Estado, pero que en el fondo son de represión, represivos del Estado, para no justificar acusaciones contra los organizadores y contra la propia comunidad. Bueno, ya lo oyeron. Unas características muy particulares para esta protesta del próximo viernes en todo el país. La gente escoge sus horas de protesta en cada uno de los sectores del país donde se desempeña. Es decir, cada quien organiza su protesta y no va a tener duración de más de 2 horas. Esto está planificado en estos términos para ver si efectivamente cada causa de sufrimiento que tenemos en Venezuela motivan suficientemente para generar esta protesta. Me imagino entonces, y es el llamado que hacemos, por ejemplo, al Estado Zulia, que el Estado Zulia va a protestar por la falta de energía eléctrica. El sufrimiento, el maltrato, el abuso al que ha sido sometido el Estado Zulia, cortándole la energía eléctrica por más de 4 días, es verdaderamente algo que tiene que movernos a estar en la calle. Y en ese sentido, me imagino que el Estado Zulia estará organizando su protesta. El Estado Bolívar, la falta de agua, la falta de servicios de salud público, son en general también motivaciones suficientes para precisar allí razones para la protesta. Y en general en todo el país, porque la crisis eléctrica no solamente está ubicada o se limita al Zulia, está dispersa en todo el país. La falta de salud dispersa en todo el país.
la lucha o el rechazo a la farsa electoral es, por supuesto, de toda Venezuela. Y en este sentido, repito, hay razones suficientes para protestar y por eso la convocatoria. El 27 vamos de frente. Esa es la consigna que identifica esta protesta nacional que está siendo convocada por el Frente y por todos los sectores sociales y por todos los sectores que integran este frente. Y vuelvo al tema de la energía eléctrica. Ayer, bueno, queremos hacernos solidarios con el Estado Zulia. Ayer vimos a un gobernador diciendo que para la cárcel van los presos. Y los envió para una cárcel con presos comunes, no sé a dónde. Los que protestaban. A los que protestaban, a los que reclamaban con toda legitimidad, con todo derecho, que volviera la energía eléctrica al Zulia, que ha sido colapsado, que ha sido sometido al peor de su sufrimiento sin energía eléctrica por más de 4 días. Y las respuestas que obtuvieron, la solución que encontró el régimen fue la represión, encarcelar y abrirle juicio a todos aquellos que reclamaban un servicio de energía eléctrica, el restablecimiento de la energía eléctrica. Y vimos a un Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica de todo el país, volver a decir, cosa que indigna, que rechazamos, porque esto ya no tiene justificación alguna, inaceptable que venga a decirnos otra vez que se trata de un saboteo. ¿Qué saboteo ni qué 8 cuartos? Aquí el responsable o la responsable de la corrupción es el régimen. Es Maduro. El gran saboteador es Maduro, que nos sabotea. Maduro es el gran saboteador. Es este régimen establecido por Hugo Chávez. Este mar de corruptelas y de corrupción. Porque si a ver vamos, pudiéramos decir que la gran responsable de la crisis de energía eléctrica es la corrupción en este país. La corrupción que genera Maduro y que generan sus ministros, que maneran esos incompetentes que están al frente de la Administración Pública Nacional. Porque aquí había un número determinado de recursos, dólares, millones de dólares, para establecer en el país una generación de energía eléctrica por la vía de termoeléctricas diseminadas a lo largo y ancho de todo el país, y resulta que esos dólares se los robaron. De manera que hoy podemos con certeza decir que la corrupción está detrás de la crisis eléctrica del país. Y la corrupción, ¿de quién es la responsabilidad? De los que están al frente del poder, de esta pandilla de corruptos que está al frente del poder, que agarraron el dinero público sencillamente para enriquecerse y dejar a Venezuela en la oscuridad, porque eso es lo que definitivamente ha ocurrido. Por eso hoy no es una exageración que desde este programa podamos nosotros solicitar, en este caso concreto, al ministro, al que tiene que responder por eso y que lo que vive diciendo es que se trata de saboteo, que ya es hora de que renuncie. Solo el caso del Zulia, haberlo dejado por más de 72 horas sin energía eléctrica, eso corresponde o conlleva una responsabilidad, debe tener una consecuencia, y ese ministro debe salir. Maduro debería ponerlo en la calle, ya destituirlo. Pero como entendemos, eso no ocurre porque aquí sencillamente estamos en medio de una sociedad de cómplices. Maduro como cabecilla de todos esos funcionarios incompetentes, él de primero, y luego él encabezando todo este mar de corruptelas que en el país tenemos en la actualidad. Si este señor tuviera un poquito de responsabilidad y un poquito de vergüenza, ya fuera hora que tuviera puesta su renuncia al frente de ese ministerio. Pero no, eso no va a suceder. Aquí en Venezuela
bueno, la impunidad es tal que cualquier cosa puede pasar y ellos sencillamente decir que se trata de un saboteo, que se trata de la oposición, de que se trata de la derecha o del imperio o de una rata que se metió en los cables y se los comió o cosa por el estilo. Eso es lo que generalmente aducen para librarse de la responsabilidad de esta crisis eléctrica que en este momento tenemos y que amenaza con un apagón nacional de un momento a otro. Y además habría que recordar que la corrupción es algo tan terrible que muchas veces el propio ciudadano diariamente, como sociedad, a veces nos olvidamos que todo lo que estamos viviendo, lo que estamos mal viviendo es consecuencia de ella. Por ejemplo, yo uso el metro frecuentemente, todos los días, y cuando yo veo una escalera mecánica que no funciona, cuando yo veo todo lo deficientes que están los vagones y todo eso, yo no puedo dejar de pensar siempre, y lo recuerdo en el vagón, porque lo digo, le recuerdo a los usuarios que mientras nosotros estamos viviendo esta realidad, la suegra del que era el Trudy, el que era director del Metro de Caracas, tiene congelada una cuenta en dólares en un banco suizo por 42 millones de dólares. Que no se nos olvide esa realidad. Porque eso es el grave problema que estamos viviendo en Venezuela. Todo lo que nos sucede es producto de que hay una élite que se ha apoderado del dinero público del que le corresponde a todos los venezolanos, ha hecho grandes negocios con él, compra enormes fincas, apartamentos, haciendas, yates de lujo y vive un tren de vida de multimillonarios a costillas de un pueblo que ahora se encuentra prácticamente en la indigencia, sin la posibilidad de conseguir ni siquiera lo más básico de su alimentación. Es frente a esa realidad que la protesta social, la organización de todos nosotros es sumamente necesaria. Ciertamente. Bueno, vamos a otro corte. Ya, muy bien, vamos a nuestro corte y ya venimos para la última parte del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Frutas y verduras, Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos en tu programa R750. Luis, un comentario sobre el tema de Nicaragua. Lo de ayer fue una demostración pública sin precedentes en Managua en contra del régimen de Ortega. Y una de las cosas que más... Daniel Ortega. Sí, una de las cosas que más llama la atención es, primero, el alzamiento popular en contra de una medida del régimen de Daniel Ortega de seguro social de allá. Es decir, un problema social que se convierte en una protesta. Los nicaragüenses defienden su derecho a las pensiones y protestan porque se les recortó esas pensiones. Pero tuvo que echar para atrás. Y tuvo que echar para atrás y además, bueno, hay una avanzada popular enorme con todos los sectores. La iglesia ha contribuido enormemente, los empresarios también, pero no olvidemos que sobre todo la juventud, con lo cual es un mensaje para todos los venezolanos. Por mucho que un régimen dictatorial intente adoctrinar e intente sembrar su ideología, los propios hijos de esas revoluciones se sublevan contra ellas.
que no quepa la menor duda de que el reflejo de la juventud rebelde allá en Nicaragua permitió que esos muchachos que no han conocido otro régimen que no sea el régimen sandinista, un breve paso de Violeta Chamorro, pero eso lo tienen en el olvido, de sublevarse y generar una crisis de gobernabilidad tan grande en Nicaragua que el propio ejército nicaragüense ha tomado distancia del dictador, ha tomado distancia de la primera dama de allá, y está tomando distancia de muchas cosas que están sucediendo porque hay una violación flagrante de los derechos humanos. Está aislándose el socialismo del siglo XXI en América Latina. Hay un aislamiento. Nicolás Maduro está cada día más aislado. Ortega está cada día... ¿Incluye allí lo de UNASUR? Claro, lo que sucede con UNASUR, que se retiran países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, se retiran de la UNASUR temporalmente, además, criticando esa presidencia de Bolivia absolutamente destinada a proteger, a defender a Nicolás Maduro, es una señal inequívoca de que ese experimento nefasto que ha sido el socialismo del siglo XXI y las políticas dictadas del Foro de Sao Paulo han fenecido, están en una etapa de descomposición absoluta. Nosotros tenemos que rematar la faena. Bueno, desde aquí nuestra total, además dolorosamente debo señalar que en una semana de protesta hubo nada más y nada menos que 30 asesinatos, y entre ellos un periodista. Sí. Óigase bien, sí. 30 asesinatos de manifestantes en la calle, sobre todo jóvenes. Esto merece el repudio, no solamente la solidaridad, sino el repudio de toda la comunidad internacional, del mundo entero. 7 días, una semana, 30 asesinatos, ¿cuántos por día, Enrique? Haznos esa cuentica allí. Una locura. Una verdadera locura. 6 por día. 6 por día. 6 asesinatos. Porque además las protestas fueron regadas en todo el territorio nicaragüense. No fue solamente en Managua, ha sido en León, en Mayagua, en muchísimos sitios de la geografía de Nicaragua. Con lo cual el problema social... Un detalle que los que tenemos redes sociales por lo menos pudimos verlo. Me llamó poderosamente la atención, Andrés, que hubo lo mismo que practica el oficialismo aquí, lo practicó en Nicaragua, fomentando los saqueos, los que estaban pro gobierno, pro Ortega, fomentando los saqueos. Bueno, hay una población allá en las afueras de Managua que se llama Viva Venezuela, es un barrio. Bueno, los habitantes de ese barrio salieron a la calle a proteger el supermercado que acababa de ser saqueado y devolvieron. Y le quitaron a los saqueadores la mercancía que demuestra el grado de civilismo que tienen muchos nicaragüenses, y es decirle a los demás, miren, compatriotas, si permitimos estos saqueos, va a haber un encarecimiento de los alimentos, van a escasear y va a haber carestía de la vida. Eso demuestra una absoluta conciencia social. Claro, los nicaragüenses tienen 30 años. Acordamos que lo de Somoza no fue fácil para los nicaragüenses, hubo una mortandad y un país que estaba sumida en el hambre. Los nicaragüenses de esa experiencia aprendieron. Sí, señor. Saben cómo es la cosa. Sí. Bueno, entonces vaya nuestra solidaridad con todo el pueblo nicaragüense, y no es para menos ese último comentario que hacías, Luis. Tenemos que defender nuestros puestos de trabajo. Aquí cada vez que ha habido saqueos ha habido una serie de felicitación, de justificación del saqueo, cuando todos sabíamos que eso podía generar lo que hemos visto. Y no perder de vista que todos esos saqueos que hemos sufrido en Venezuela han sido fomentados por el mismo régimen para acabar con el aparato productivo del país. Ahora se ven las consecuencias. Bueno, y yo voy a concluir el programa con el tema del hambre. Ya estamos en los últimos minutos del programa. Por supuesto que no nos va a permitir abordarlo en profundidad, pero creo que la próxima semana el programa debemos dedicarlo a eso, porque el tema del hambre es hoy por hoy uno de los problemas más graves que tiene la sociedad venezolana, que tiene el país entero. La gente
así literalmente como lo digo, no puede comer de bolívares la canasta básica. Y la canasta alimentaria, solo la alimentaria, anda en el orden de los 52 millones de bolívares. Yo creo que pasó por ahí la cuenta. Bueno, esta es una cifra, la última que había dado Sendas. Yo creo que para la nueva medición, el nuevo estudio que se va a presentar, yo estoy seguro, bueno, que eso va para arriba con mucha fuerza. Porque el kilo de carne, de acuerdo al pronóstico, va para 3 millones de bolívares. Entonces, esto es terrible. Un kilo alas de pollo cuesta 1.200.000 alas de pollo. Alas de pollo, no estoy hablando de... Higaditos de... Compré yo ayer 750.000 bolívares. 750.000 bolívares. Es decir, que el cartón está a 1,5 millones de bolívares. Esto es grave. Esto es grave para la gente que vive de su salario, para la gente que vive de una pensión, para la gente que vive de una jubilación. Es inalcanzable. No es posible. Programa contigo, Andrés Velázquez. Por el día de hoy damos por concluido el programa, agradeciendo a todos nuestros oyentes su permanencia en sintonía del programa. Y el programa llegó gracias a la Dirección General de Jaime Nestares, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Selene Pérez en la producción y en los controles el maestro César González. Fluye solo por